van a saber? Dime qué van a saber. Se le hace muy fácil hablar, pero ¿qué me va a contar si lo que llegue a pasar usted no lo llegó a ver? ¿Qué van a saber? Dime qué van a saber. La historia de la bicicleta es tan antigua que sus orígenes no han sido conocidos exactamente. Sin embargo, se podría aclarar que la primera bicicleta con las características comunes a las de la actualidad fue desarrollada en el año 1880. Desde ese entonces, en el que el diseño de la bicicleta consiguió mayor estabilidad y seguridad, se hizo posible la consecución de algunas maniobras artísticas que desde luego comenzaron a realizarse actos en circos y teatros, pero que en un futuro no tuvieron ninguna relación con el freestyle ni el BMX, que se definirán más adelante. Un Stingray. Un paso importante en el desarrollo de las bicicletas fue la creación en Estados Unidos por la marca Schwinn de la popular bicicleta Stingray, introducida en 1963. Esta fue diseñada para poder ser piloteada más cómodamente por niños, cosa que era muy difícil de realizar en los modelos que para antes existían. La popularidad de esta cicla se extendió hasta después de los 70s. La sigla BMX significa Bicicle Motocross y se refiere a las carreras de bicicletas en las pistas de motocross, ya que para esta época estas eran muy populares en los Estados Unidos. La importancia de la Stingray es que permitió desarrollar estas carreras con bicis, con lo cual se creó la modalidad de BMX Racing. Además de esto, con estas ciclas y con algunas predecesoras se comenzaron a realizar los primeros trucos de flatland, que consistían en hacer wheelies, andar en una sola rueda, o algo por el estilo, y por ello se puede decir que esta es la primera modalidad de BMX que se crea antes de que este naciera. El término conocido como freestyle en español traduciría algo como estilo libre. Este es desarrollado en las piscinas abandonadas donde muchos skateboarders también practicaban y donde se comenzaron a hacer los primeros trucos con saltos en bicicleta. Igualmente se ha escuchado decir que en las pistas de bicicross algunos riders también comenzaron a realizar sus maniobras. El vocablo freestyle, estilo libre, toma significado puesto que consiste en hacer lo que a los riders se les ocurra. En estas modalidades no hay límite para la imaginación y es esta la que consigue que se realicen maniobras realmente impresionantes. Las principales influencias del freestyle en bicicleta se podrían resumir en tres. La realización de trucos básicos por niños a partir de 1920 o 1930, la creación de la bicicleta Stingray que permitió más maniobrabilidad y el desarrollo de las carreras de BMX. Origen. El BMX se originó en California al comienzo de los años 60, cuando los jóvenes intentaban imitar a los campeones de motocross con sus bicicletas. En los años 1980 se generalizó la variante conocida como race, o carreras en circuitos de tierra, muy similares a los realizados con motos. Más tarde, a mediados de la década de los 80, con las primeras bicis exclusivas de freestyle se comenzarían a hacer trucos en skateparks o incluso en la calle, consolidando lo que ahora conocemos como BMX. En conclusión, los progenitores del freestyle fueron los atletas del bicicross con la influencia de los skateboarders. De aquí que la sigla BMX esté pegada al término freestyle. Posteriormente se empezaron a crear las diferentes modalidades y muchos riders en la actualidad se comienzan a especializar en alguna o algunas de ellas. En el BMX Freestyle encontramos las siguientes modalidades: Dirt Jump, salto sucio; Park, parque; Street, calle; Vert, vertical; Flatland, terreno plano; Dirt Jump consiste en realizar trucos en el aire con el impulso que proporciona una rampa de tierra en salida y con un aterrizaje en una rampa de llegada o recibidor. Park es la modalidad que se creó en los parques diseñados para skates o skateparks, lógicamente realizando figuras en las diferentes clases de rampas con la bicicleta. Street. El término viene directamente de las maniobras que se realizan en la calle con los obstáculos que ella proporciona, andenes, escaleras, barandas, etc. Sin embargo, a nivel competitivo esta modalidad es acoplada en los parks que se diseñan. Vert. Es una rampa en forma de U donde se realizan maniobras cuando se saltan a los dos lados. Flatland. Consiste en realizar trucos en un terreno plano únicamente valiéndose de la bicicleta, de ahí que viene. Todo esto viene a raíz de los americanos, los estadounidenses, que en el condado de Marin, en California inventaron todo este tema del mountain bike a finales de los 70, principios de los 80,
empezaron a andar con las bicis de playa. Sus cuadros, los cuadros de las bicis de playa fueron la base de la bici de montaña que actualmente conocemos. Como decía, a mediados de los 70, un grupo de entusiastas y un poco chalaos, claro, porque hay que estar un poco zumbao para tirarse por las colinas ahí del condado de Marin. Empezaron a tirarse por los cortafuegos y demás en modo descenso con unos hierros increíbles. Claro, todo esto estamos hablando de bicis de prácticamente de paseo, que las usaban para ir a la playa. Estas bicis tenían frenos contrapedal encima, o sea, bajaban ahí como locos sin frenos en el manillar, únicamente con el contrapedal, lo que hacía que luego después de cada bajada pues te tuvieran que soltar incluso toda la cadena y demás, engrasar de nuevo todo para retomar un poco la subida y volver a darle caña. Todo el terreno rocoso, además, imaginaros en los años 70 como estaban por los cortafuegos. Alcanzaban velocidades súper altas, saltaban piedras por todos lados, se estrellaban contra las rocas, el barro que había. Todos estos malos tratos causaban al final roturas en las bicis, por lo que al final estuvieron buscando alternativas un poco más duraderas y también económicas, claro. Entonces lo que hizo la pandilla es empezar a acudir a por otras cacharras de estas a garajes que les vendían por $5 el cuadro. Y a estos les empezaron a llamar clunker. Tenían ruedas de 26 con un balón de 2.125 y ya podían soportar tremendos castigos. Poniendo ya nombres propios, Gary Fisher, un ciclista que en sus inicios se dedicaba al ciclismo de ruta, decidió dar un pasito más y empezó a innovar en aquella bici playera. Y empezó a ser un poco diferente, odiaba lo normal. Y junto a los colegas de Charlie Kelly y Tom Ritchie, os suena la marca Ritchie, ¿no? Artesanalmente pues fueron separando las reliquias estas, quitando los guiacadenas, deshaciéndose de pesados guardabarros y demás adornos. Les pusieron llantas más anchas, al igual que también adaptando los frenos y manillares de las motos y diversos artilugios para empezar a mejorar un poco el rendimiento. Incluso aún con componentes de carretera fueron a Japón para convencer a la propia Shimano que desarrollasen para estas bicis, ya que se estaba asomando un deporte nuevo que iría en paralelo a la carretera, pero que nunca se cruzarían, ya sabéis. Disfrutamos con ambos, pero deportes totalmente diferentes. Pues ahí estaban con las Schwinn Excelsiors que comentaba antes, de paseo, las bicis que usaban para ir a la playa de los años 40 y 50, con pesos ya cercanos a los 20 kilos. Todos estos cambios que hicieron ya consiguieron unas bicis más robustas, y ahora sí ya que podemos hablar de las primeras mountain bike de la historia. El propio Gary Fisher estuvo barajando varios nombres para la denominación de este deporte. Tuvo en mente nombres como clunker, ballooners. Finalmente se decidió por algo más sencillo, el mountain bike. Más sencillo, directo, y trabajaron duro para darle forma comercial a todo esto que hemos hablado. A mediados de los 70, sobre el 74, Russ Mahon, Carter Cox empezaron ya a participar en carreras en California con un desviador trasero. El desviador trasero que fue inventado en el 58 por un hombre italiano que seguro que os suena, Campagnolo, para las bicicletas de ruta. Esto les llamó la atención al resto para implantarlas en las de monte, claro. Ya al año siguiente todos los participantes de carreras ya contaban con el desviador trasero en las bicis. Todo esto estamos hablando, claro, sin ningún tipo de suspensión. Imaginaros esos descensos ahí a los locos por los cortafuegos. Ahora ya nos quejamos de vicio. Bueno, al mismo tiempo, otro corredor llamado Joe Bridge comenzó también a juguetear con la Schwinn esta que comentábamos, la bici playera, adaptándole aún más a lo que a día de hoy ya sería la mountain bike. El bueno de Joe y Gary empezaron ya a construir y vender bicicletas personalizadas a otros entusiastas, y comenzó ya el lanzamiento de todo un fenómeno en el mundo de la bici. Y a principios de los 80, Tom Ritchie, que aún tenía 20 años, era conocido ya como el viejo fabricante de cuadros que junto a Fisher y Kelly se unen y toman una importante decisión de fabricar bicicletas off-road. Así que crean la Kelly Fisher Mountain Bikes, todo un fenómeno en el mundo de la bicicleta. Luego ya en el 83 Charlie Kelly dejó la empresa y pasó a llamarse Fisher Mountain Bikes.